Tu español apesta, ¿y así pretendes encargarte de nuestros documentos para Latinoamérica? Esto es inaceptable. Hablas como si hubieras aprendido español en un curso de 3 días. No voy a permitir que alguien con tu nivel maneje nuestra expansión internacional. Las palabras de Robert Thompson resonaban en mis oídos mientras veía las caras de todos en la sala de juntas. Algunos bajaban la mirada, incómodos. Otros asentían levemente, dándole la razón. Sentía cómo el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, mientras el nudo en mi garganta me impedía responder. Yo, Alejandro Mendoza, licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, con distinciones académicas y certificaciones internacionales, estaba siendo humillado por un texano que creía que su español de frontera era el estándar de excelencia. Robert continuó su ataque frente a todos los ejecutivos de TechVision. Estos mexicanos vienen aquí creyendo que por hablar su idioma natal ya son expertos, pero tu español es tan pobre que podría arruinar nuestra imagen corporativa. La agencia debería pensar 2 veces antes de enviarnos a alguien tan inadecuado. La sala quedó en silencio. Mi jefe, Mark, intentó intervenir tímidamente, pero Robert lo interrumpió con un gesto autoritario. Quiero otro traductor, uno que realmente sepa español. Me quedé paralizado con los documentos que había traducido meticulosamente durante noches enteras desparramados sobre la mesa. 5 años de esfuerzo en este país, de superación constante, de lucha contra la nostalgia y la discriminación, parecían desvanecerse ante los ojos de todos los presentes. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes de aquella elegante sala de conferencias en el piso 27 se cerraban sobre mí. Pero lo que Robert Thompson no sabía en ese momento era que su arrogancia sería su ruina. No tenía idea de quién era yo realmente, ni de lo que sería capaz de lograr. No imaginaba que algún día se arrastraría suplicando por mi ayuda, que su carrera dependería de mis decisiones. No sabía que yo no era simplemente un inmigrante mexicano con suerte, sino un profesional formado en una de las instituciones lingüísticas más prestigiosas de Latinoamérica. Todo había comenzado cuando decidí dejar Puebla, mi ciudad natal. Mi familia se reunió para una última cena antes de mi partida. Mi madre había preparado mis platillos favoritos: mole poblano, chiles en nogada y pan de elote. El aroma de aquellas delicias impregnaba cada rincón de nuestra modesta casa. Mi padre, un profesor de literatura jubilado, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, allá no todos valorarán tu preparación como se merece», me dijo mientras colocaba su mano sobre mi hombro. «Algunos solo verán tu apariencia, tu acento. Tendrás que demostrar tu valía todos los días». «Lo sé, papá, estoy preparado», respondí con la ingenua confianza de quien aún no ha enfrentado la verdadera adversidad. Mi hermana menor, Elena, intentaba contener las lágrimas. «¿Quién me ayudará ahora con mis tareas de inglés?», bromeó para aligerar el ambiente. «Tendrás que volver para mi graduación, ¿lo prometes?» «Te lo prometo», le dije abrazándola, sin saber cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera cumplir esa promesa. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. Mi madre me entregó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. «Para que te proteja», susurró mientras me abrazaba por última vez. «Mi padre me dio su vieja pluma fuente, para que escribas tu historia», dijo con voz entrecortada. El vuelo a Boston fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Miraba por la ventanilla pensando en todo lo que dejaba atrás, pero también en las posibilidades que se abrían ante mí. Había conseguido una visa de trabajo temporal como asistente de traducción en una agencia pequeña pero respetada. No era el puesto que correspondía a mi nivel académico, pero era una puerta de entrada al mercado estadounidense. Mi primer contacto con Boston fue abrumador. Los edificios históricos, las calles limpias, el orden aparente de todo. Me instalé en un apartamento diminuto que compartía con otros 2 latinos: Carlos, un colombiano que trabajaba como chef, y Ramón, un salvadoreño empleado en construcción. El alquiler era costoso, pero entre los 3 lo hacíamos manejable.
Las primeras semanas en la agencia fueron estimulantes. Traducía documentos sencillos, revisaba textos de otros traductores, aprendía los sistemas y protocolos. Mi supervisor, Mark, parecía apreciar mi trabajo y mi dedicación. «Tienes buen ojo para los detalles, Alejandro», me dijo en varias ocasiones. «Suscríbete si alguna vez te han menospreciado por ser quien eres, porque esta historia te mostrará que la perseverancia siempre triunfa sobre el prejuicio». Mi primer día de trabajo real fue para un proyecto pequeño. Una empresa de productos orgánicos necesitaba traducir su catálogo al español. Me entusiasmé tanto que pasé horas investigando la terminología específica, asegurándome de que el texto no solo estuviera correctamente traducido, sino que también resonara culturalmente con el público latinoamericano. Entregué el trabajo antes del plazo y recibí felicitaciones. «Esto es exactamente lo que buscábamos», me dijo la representante de la empresa de productos orgánicos. «Captaste perfectamente nuestro mensaje». Aquellas palabras me dieron confianza. Sentía que estaba en el camino correcto, que mi esfuerzo valdría la pena. Llamé a mis padres esa noche, emocionado por compartir mi pequeño triunfo. «Estamos orgullosos de ti, hijo», dijo mi padre. «Sabíamos que reconocerían tu talento. Si tan solo hubiera sabido lo que vendría después». Los primeros meses transcurrieron sin grandes sobresaltos. Me esforzaba por integrarme, por entender las sutilezas culturales del ambiente laboral estadounidense. Aprendí a lidiar con el small talk en la cocina de la oficina, a reír de chistes que no siempre comprendía del todo, a no mostrarme demasiado formal o demasiado cercano. Sin embargo, pronto empecé a notar pequeñas señales preocupantes. En las reuniones de equipo, mis sugerencias eran frecuentemente ignoradas. Cuando señalaba errores en traducciones realizadas por colegas estadounidenses, recibía miradas de irritación. «Es que tú tienes otra forma de hablar español», me decían, como si mi formación académica fuera menos válida que su intuición lingüística. Comencé a recibir comentarios sobre mi acento. «Deberías trabajar en neutralizarlo», me sugirió una colega con aparente buena intención. A los clientes les gusta un español más universal. Lo que realmente quería decir era menos mexicano. Aún así, me mantuve firme en mi compromiso profesional. Trabajaba horas extras. Estudiaba constantemente para mantenerme actualizado en técnicas de traducción. Me ofrecía para los proyectos más desafiantes. Quería demostrar que mi valor iba mucho más allá de mi origen o mi acento. Una tarde, escuché accidentalmente una conversación entre Mark y otro gerente. «Alejandro es bueno, pero los clientes importantes prefieren tratar con Sara o con John. Ya sabes cómo son. Se sienten más cómodos con alguien que se parezca más a ellos». Aquellas palabras me golpearon con fuerza. No importaba cuánto me esforzara, había barreras invisibles que no podía derribar simplemente con talento y dedicación. Empecé a notar que los proyectos más interesantes, los clientes con mayor presupuesto, siempre iban a parar a manos de mis colegas estadounidenses, incluso cuando su conocimiento del español era notablemente inferior al mío. «Es que John tiene más experiencia con clientes corporativos», era la excusa habitual, aunque John confundía constantemente los usos de ser y estar, o traducía literalmente modismos que perdían todo sentido en español. Las microagresiones se volvieron parte de mi rutina diaria. «Alejandro, necesitamos ayuda para pedir en ese nuevo restaurante mexicano. ¿Cómo se pronuncia quesadilla?», preguntaban entre risas, como si yo fuera una curiosidad exótica y no un profesional calificado. Intentaba no dejarme afectar, concentrarme en el trabajo, en mejorar mis habilidades. Leía libros de estilo en inglés, estudiaba la terminología específica de distintas industrias. Me mantenía al día con las evoluciones del español en diferentes países. Por las noches hablaba con mi familia por videollamada, ocultando mi frustración, presentándoles una versión edulcorada de mi experiencia. «Todo va bien», les decía. «La agencia está contenta con mi trabajo». No quería que se preocuparan, que sintieran que su sacrificio al apoyarme había sido en vano. En la oficina, la situación empeoraba gradualmente. Un día,
preparé una presentación para un cliente potencial del sector farmacéutico. Había trabajado en ella durante todo el fin de semana, investigando la terminología especializada, analizando la presencia digital de la empresa para entender su voz y estilo. La mañana de la presentación, Mark me informó que Sara se encargaría de ella. El cliente prefiere a alguien con más experiencia en el sector, me explicó, aunque Sara nunca había trabajado en proyectos farmacéuticos. Vi cómo Sara usaba mis diapositivas, mis ejemplos, incluso mis frases, presentándolas como propias. Y lo peor fue que cometió errores graves al responder preguntas técnicas sobre traducción médica, errores que podrían haber costado el contrato. Sin embargo, el cliente parecía no notarlo, demasiado cómodo con su apariencia familiar, con su acento de Boston, con su apellido anglosajón. Ese día lloré en el baño de la oficina, en silencio, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Pensé en renunciar, en volver a México, en buscar otras opciones. Pero el recuerdo de mi familia, de sus sacrificios y esperanzas, me dio fuerzas para continuar. Las cosas alcanzaron un nuevo nivel cuando la agencia consiguió como cliente a TechVision, una empresa tecnológica en expansión hacia Latinoamérica. El director de expansión internacional era Robert Thompson, un texano con aires de grandeza que presumía de su español aprendido en las calles de San Antonio. El primer encuentro con Thompson fue tenso. Me miró de arriba a abajo cuando Mark me presentó como parte del equipo que trabajaría en sus proyectos. Otro mexicano. Espero que tu español sea mejor que el de los que contratamos para nuestras oficinas en Dallas, comentó con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Ignoré el comentario y me concentré en el trabajo. TechVision necesitaba traducir toda su documentación técnica, manuales de usuario, material de marketing y contenido web. Era un proyecto enorme, con plazos ajustados y altos estándares de calidad. Me asignaron la traducción de los documentos técnicos más complejos, mientras que el material de marketing, más visible, quedó en manos de John y Sara. Trabajé sin descanso en aquellas traducciones. Creé un glosario específico para mantener la consistencia terminológica, consulté con ingenieros para asegurarme de que cada término técnico reflejara con precisión la funcionalidad descrita. Pasaba noches enteras revisando, refinando, puliendo cada frase. Cuando entregué el primer lote de documentos traducidos, esperaba al menos un reconocimiento por mi esfuerzo. En lugar de eso, recibí un correo de Robert Thompson lleno de críticas infundadas. Había marcado como errores, usos perfectamente correctos del español técnico, había cuestionado términos estándar en la industria, había objetado construcciones gramaticales impecables. «Esto no suena natural», escribió como comentario a un párrafo que había sido revisado y aprobado por 2 ingenieros hispanohablantes. «Deberías tomar clases de español técnico», añadió con sarcasmo. Respondí con profesionalismo, explicando cada una de mis decisiones traductológicas, citando fuentes académicas, proporcionando ejemplos de uso en publicaciones especializadas. Su respuesta fue un escueto. «Haz los cambios que te indiqué. El cliente siempre tiene la razón». A regañadientes, implementé los cambios exigidos por Thompson, sabiendo que comprometían la calidad y precisión de las traducciones. Me sentía como un impostor, poniendo mi nombre en documentos que contenían errores que yo mismo había sido obligado a introducir. La tensión alcanzó su punto máximo cuando TechVision organizó una reunión para revisar el avance del proyecto. Todos los ejecutivos estarían presentes, incluyendo el CEO y el equipo directivo completo. Mark me pidió que preparara una presentación sobre el proceso de localización lingüística que estábamos siguiendo. «Quieren entender cómo nos aseguramos de que el mensaje sea culturalmente apropiado para cada país latinoamericano», me explicó. «Es tu oportunidad de demostrar tu expertise, Alejandro. Trabajé en esa presentación como nunca antes lo había hecho en ningún proyecto. Incluí análisis de variaciones lingüísticas regionales, estadísticas sobre preferencias de usuarios según país, ejemplos de localizaciones exitosas e infructuosas
de otras empresas tecnológicas. Era mi oportunidad de brillar, de demostrar que merecía estar allí. El día de la presentación llegué temprano, repasé mis notas, verifiqué que todo funcionara correctamente. Los ejecutivos fueron llegando uno a uno. Robert Thompson entró último, con aire de superioridad, y se sentó junto al CEO de TechVision. Mark me presentó y comencé mi exposición. Al principio todo iba bien. Explicaba con claridad conceptos complejos, respondía a preguntas con precisión y confianza. Los ejecutivos parecían interesados, tomaban notas, asentían. Fue entonces cuando llegué a la sección sobre variantes dialectales del español y su impacto en la recepción del mensaje. Mencioné que ciertas expresiones consideradas estándar en el español de Estados Unidos podían resultar confusas o incluso ofensivas en países como México, Colombia o Argentina. Por ejemplo, dije, la palabra aplicación, para referirse a un software application, es aceptada en el español técnico internacional, pero en muchos países se prefiere el término aplicativo o incluso se mantiene app como préstamo del inglés. Robert Thompson interrumpió bruscamente. Eso es completamente incorrecto. Yo he trabajado con equipos en Latinoamérica durante años y siempre usamos aplicación. Este tipo de imprecisiones es exactamente lo que me preocupa de tu trabajo. Intenté explicar que ambos términos eran válidos dependiendo del contexto y la región, que mi recomendación se basaba en estudios de usabilidad y preferencias de usuario. Pero Thompson no me dejaba hablar. Tu español apesta, y así pretendes encargarte de nuestros documentos para Latinoamérica. Esto es inaceptable. Hablas como si hubieras aprendido español en un curso de 3 días. No voy a permitir que alguien con tu nivel maneje nuestra expansión internacional. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a contradecir a Thompson, cuya empresa representaba un contrato millonario para la agencia. Mark miraba sus zapatos, visiblemente incómodo, pero sin intención de defenderme. Estos mexicanos vienen aquí creyendo que por hablar su idioma natal ya son expertos, pero tu español es tan pobre que podría arruinar nuestra imagen corporativa. La agencia debería pensar 2 veces antes de enviarnos a alguien tan inadecuado. Sentí que me derrumbaba por dentro. Años de estudio, de sacrificio, de esfuerzo, reducidos a nada por la arrogancia de un hombre que creía que su español de turista era superior al de un lingüista formado. Quería responder, defender mi preparación, mi conocimiento, pero las palabras no salían. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Quiero otro traductor, uno que realmente sepa español, sentenció Thompson antes de dar por terminada la reunión. Dale like si crees que el karma siempre llega. La justicia tarda pero no falla, porque lo que sucedió después demostraría que la vida pone a cada quien en su lugar. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, lloré como no lo había hecho desde que dejé México. Lloré de rabia, de frustración, de impotencia. Llamé a mi padre, incapaz de contener más la verdad sobre mi situación. «Papá, creo que cometí un error al venir aquí», le dije entre sollozos. «No importa cuánto me esfuerce, siempre seré visto como un mexicano que no sabe hablar su propio idioma». Mi padre guardó silencio por unos momentos. Luego, con voz serena pero firme, me respondió. «Alejandro, recuerda quién eres, recuerda tu formación, tu conocimiento. Esa gente que te menosprecia lo hace desde la ignorancia. No dejes que su arrogancia defina tu valor». Sus palabras resonaron en mí, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Pasé la noche en vela considerando mis opciones. Quizás debería volver a México, buscar trabajo en alguna universidad, alejarme de un entorno que parecía empeñado en negar mi competencia profesional. Al día siguiente, Mark me llamó a su oficina. Esperaba una reprimenda, quizás incluso mi despido. En cambio, parecía avergonzado. «Alejandro, lo que pasó ayer no estuvo bien. Thompson se extralimitó, pero entiende nuestra posición. Es un cliente demasiado importante para perderlo». «¿Eso significa que estoy fuera del proyecto?», pregunté, anticipando la respuesta. «No exactamente.
Seguirás trabajando en los documentos técnicos, pero desde bambalinas. John presentará el trabajo como si fuera suyo. Era la humillación final. No solo había sido insultado públicamente, sino que ahora me pedían que trabajara en secreto mientras otro se llevaba el crédito. Quise renunciar en ese mismo momento, pero la realidad de mi situación me lo impedía. Necesitaba ese trabajo, ese sueldo, para mantenerme y enviar algo a mi familia. Está bien, respondí con una calma que no sentía. Haré mi trabajo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Trabajaba más duro que nunca, sabiendo que cualquier error sería atribuido a mí, mientras que los aciertos serían mérito de John. Corregía sus errores en silencio, mejoraba sus traducciones deficientes, creaba glosarios que él presentaba como propios. Una tarde, mientras revisaba una traducción particularmente desafiante sobre un nuevo software de inteligencia artificial, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Elena Gutiérrez, editora de una prestigiosa revista internacional de lingüística aplicada. Estimado Alejandro Mendoza, hemos leído su tesis sobre los retos de la traducción técnica en entornos digitales multiculturales y nos ha parecido extraordinaria. Nos gustaría invitarle a escribir un artículo para nuestra próxima edición especial sobre innovaciones en traducción especializada. Al principio pensé que era algún tipo de broma cruel. ¿Cómo habían encontrado mi tesis? ¿Por qué se interesarían en mi trabajo después de tanto tiempo? Respondí con cautela, preguntando más detalles. La respuesta llegó rápidamente. Mi tesis había sido citada en un artículo reciente por un profesor de la Universidad de Barcelona, quien había quedado impresionado por mi enfoque metodológico. La revista estaba preparando una edición especial y querían perspectivas frescas e innovadoras. Esa noche apenas pude dormir, pero esta vez por la emoción. Era una oportunidad única, un reconocimiento a mi trabajo académico, una puerta a un mundo donde mi conocimiento sería valorado por lo que era, no juzgado por mi origen o acento. Durante las siguientes semanas, dediqué cada minuto libre a escribir ese artículo. Me centré en un tema que conocía bien, los desafíos de la traducción técnica cuando se trabaja con variantes dialectales del español en el contexto de empresas globales. Utilicé ejemplos anónimos de mi experiencia con TechVision, señalando los errores comunes y proponiendo un enfoque metodológico innovador que había desarrollado durante mis años de práctica profesional. El artículo fue aceptado y publicado bajo el título Más allá del español neutro, un enfoque integrador para la localización técnica en mercados hispanohablantes diversos. No esperaba que tuviera gran repercusión más allá del ámbito académico. Me equivocaba. El artículo fue compartido en círculos profesionales, citado en blogs especializados, comentado en foros de traductores. Varias empresas de traducción me contactaron para saber más sobre mi metodología. Un profesor de la Universidad de Salamanca me invitó a participar en un webinar sobre el tema. Mientras tanto, en la agencia, seguía trabajando en silencio en el proyecto de TechVision. Robert Thompson continuaba criticando mi trabajo sin saber que era mío, sugiriendo cambios que empeoraban las traducciones, insistiendo en su supuesta expertise. Un día, Mark entró a la oficina con expresión preocupada. «Tenemos un problema con TechVision», anunció. «Han recibido quejas de usuarios en México y Argentina sobre errores en las traducciones de la interfaz. Dicen que hay términos confusos, instrucciones ambiguas, incluso algunas expresiones que resultan ofensivas en ciertos contextos». Eran exactamente los problemas que había señalado en mis informes, los cambios que Thompson había insistido en hacer contra mi recomendación profesional. Sentí una mezcla de frustración y satisfacción amarga. Había tenido razón todo el tiempo, pero ¿de qué servía ahora? «Thompson está furioso», continuó Mark. «Dice que es nuestra responsabilidad y que debemos solucionarlo inmediatamente. Quiere una reunión de emergencia mañana». Esa noche, mientras preparaba documentación para la reunión, recibí una llamada de un número desconocido. Era Antonio Vega, director de Multicultural Communications,
una de las agencias de traducción más prestigiosas del mundo. Señor Mendoza, su artículo ha causado bastante revuelo en la industria, me dijo sin preámbulos. Estamos expandiendo nuestras operaciones en Estados Unidos y buscamos a alguien con su visión y experiencia para dirigir nuestra división de localización técnica. ¿Estaría interesado en conversar sobre esta posibilidad? La oferta era tan inesperada, tan perfectamente oportuna, que por un momento me quedé sin palabras. El salario propuesto duplicaba lo que ganaba actualmente. Las condiciones laborales eran excelentes y, lo más importante, valoraban mi formación, mi experiencia, mi perspectiva bicultural. Por supuesto, respondí finalmente. Me encantaría conversar sobre esta oportunidad. Al día siguiente, en la reunión con TechVision, Robert Thompson estaba fuera de sí. Las quejas de usuarios se multiplicaban. Las reseñas negativas mencionaban específicamente problemas con la traducción, y algunos medios especializados habían comenzado a comentar el tema. «Esto es exactamente lo que temía», gritaba Thompson. «Les dije que necesitábamos traductores competentes. Este desastre podría costarnos millones en el mercado latinoamericano». Mark intentaba calmar la situación, prometiendo soluciones inmediatas, equipos dedicados, revisiones exhaustivas. Thompson no se aplacaba. «Quiero ver todos los informes de traducción originales», exigió. «Quiero saber quién aprobó estos cambios, quién ignoró las recomendaciones iniciales». Fue entonces cuando Mark, acorralado, reveló la verdad. «En realidad, señor Thompson, hubo recomendaciones claras sobre estos problemas. Alejandro Mendoza, a quien usted descalificó, había señalado estos mismos riesgos en sus informes originales. De hecho, los cambios que generaron estas quejas fueron implementados siguiendo sus propias indicaciones». El rostro de Thompson pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Me miró como si me viera por primera vez. «¿Eso es cierto?», preguntó, su voz desprovista de la arrogancia habitual. Asentí, manteniendo la compostura profesional que él nunca había mostrado conmigo. «Tengo todos los informes originales, con mis recomendaciones y las modificaciones solicitadas posteriormente. Puedo proporcionarlos si ayuda a resolver la situación actual». Thompson parecía desorientado, atrapado en su propia trampa. «Yo no entiendo. Si eres tan competente como dices, ¿por qué no insististe más?» «Lo hice», respondí con calma. «Pero se me dijo que el cliente siempre tiene la razón y que sus conocimientos de español eran suficientes para invalidar mis argumentos técnicos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Thompson murmuró algo sobre necesitar evaluar la situación y salió apresuradamente de la sala. Esa misma tarde, presenté mi renuncia a Mark. Le expliqué sobre la oferta de Multicultural Communications y mi decisión de aceptarla. Parecía genuinamente triste de perderme, pero también entendía que era lo mejor para mí. «Has demostrado una integridad y profesionalismo admirables, Alejandro», me dijo. «Te mereces esta oportunidad». Mi último día en la agencia coincidió con una noticia sorprendente. Robert Thompson había sido relevado de su posición como director de expansión latinoamericana de TechVision. La empresa había decidido reestructurar completamente su estrategia de localización tras el fiasco reciente. No esperaba volver a ver a Thompson. Sin embargo, la vida tenía otros planes. 2 meses después de iniciar en mi nuevo puesto en Multicultural Communications, recibí una solicitud de reunión. TechVision estaba buscando una nueva agencia para manejar su localización y querían discutir la posibilidad de trabajar con nosotros. El representante que llegó a nuestra oficina para la reunión inicial no era otro que Robert Thompson. Parecía haber envejecido años en unos pocos meses. Su arrogancia había sido reemplazada por una actitud cauta, casi sumisa. Cuando me vio, se detuvo en seco. El reconocimiento y la vergüenza se reflejaron claramente en su rostro. «Señor Mendoza», dijo con voz apenas audible, «no esperaba encontrarlo aquí». «Soy el director de servicios de localización técnica», respondí con profesionalismo. «Estaré a cargo de evaluar si su proyecto es adecuado para nuestra agencia».
Thompson asintió, visiblemente incómodo. Durante la reunión apenas pudo mantener contacto visual conmigo. Presentó la situación de TechVision sin rodeos. Habían perdido millones debido a los problemas de traducción. Su reputación en Latinoamérica se había deteriorado significativamente y necesitaban desesperadamente un equipo que pudiera solucionar el desastre. Hemos leído su artículo sobre localización técnica, señor Mendoza, dijo Thompson en un momento dado. Es revelador. Exactamente el enfoque que necesitamos ahora. Mantuve la conversación estrictamente profesional, evaluando el proyecto con objetividad, haciendo preguntas pertinentes, tomando notas detalladas. Thompson respondía con una deferencia que contrastaba dramáticamente con su actitud anterior. Al final de la reunión, Thompson pidió hablar conmigo en privado. Cuando quedamos solos, su fachada profesional se desmoronó. Alejandro, yo quiero disculparme por la forma en que te traté. Fui arrogante, prepotente, injusto. No valoré tu conocimiento, tu preparación. Mi ignorancia y prejuicios nos costaron millones a la empresa y a mí me costaron mi posición. Ahora entiendo que eras exactamente el profesional que necesitábamos. Lo miré en silencio, permitiendo que el peso de sus propias palabras llenara el espacio entre nosotros. Por favor, continuó casi suplicante. TechVision necesita desesperadamente tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Mi carrera depende de solucionar este problema. ¿Podríamos considerar trabajar juntos a pesar de nuestro pasado? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar en el extranjero, porque muchos hemos enfrentado situaciones donde nuestras capacidades son cuestionadas solo por nuestro origen. Señor Thompson, respondí con calma, evaluaré su propuesta con el mismo rigor profesional con que evalúo cualquier otra. Si decidimos aceptar a TechVision como cliente, estableceremos términos claros sobre la dinámica de trabajo y el respeto a la expertise de nuestro equipo. No aceptaré menos que eso, ni para mí ni para ninguno de mis colaboradores. Thompson asintió repetidamente, aliviado por la posibilidad, por pequeña que fuera. Por supuesto, lo que sea necesario. He aprendido mi lección. Cuando se marchó, parecía un hombre diferente. La humillación había quebrado su arrogancia. La desesperación había reemplazado su desdén. En cierto modo, sentí lástima por él, pero también una inevitable satisfacción al ver cómo la vida había invertido nuestros papeles. Hoy dirijo el Departamento de Innovación Lingüística en Multicultural Communications. Nuestro enfoque metodológico para la localización técnica se ha convertido en referente en la industria. Trabajamos con las empresas más importantes del mundo, ayudándolas a comunicarse efectivamente con audiencias diversas. Mi artículo original ha evolucionado hasta convertirse en un libro que se utiliza como texto de referencia en universidades de Europa y América. Doy conferencias internacionales sobre localización y diversidad lingüística. Mi experiencia bicultural, que antes era vista como una desventaja, ahora es reconocida como una valiosa perspectiva que enriquece nuestros proyectos. TechVision se convirtió eventualmente en cliente nuestro, pero con condiciones estrictas que establecí personalmente. Robert Thompson ya no trabaja allí. Según supe, fue transferido a un departamento menor, lejos de cualquier proyecto internacional. La última vez que lo vi fue en una conferencia sobre comunicación intercultural, donde yo era el ponente principal. Estaba entre el público, tomando notas con atención. Mi familia pudo finalmente visitarme en Boston. Les mostré mi oficina, mi equipo, los proyectos en los que trabajamos. Mi padre se emocionó hasta las lágrimas cuando vio mi nombre en la puerta de mi despacho. Alejandro Mendoza, director de Innovación Lingüística. ¿Valió la pena, hijo?, me preguntó mientras caminábamos por las calles de Boston, tan diferentes a las de Puebla. Cada momento, respondí, incluso los más difíciles. He contratado a varios profesionales latinoamericanos en mi equipo, asegurándome de que reciban el respeto y reconocimiento que merecen.
Creé un programa de mentoría para inmigrantes con formación en lingüística que buscan oportunidades en Estados Unidos. Es mi forma de tender una mano a quienes atraviesan el mismo camino que yo recorrí. A veces, cuando entro en una sala de juntas llena de ejecutivos que ahora escuchan mis recomendaciones con respeto, recuerdo aquel día humillante en TechVision. Recuerdo las palabras hirientes, las miradas de desdén, la sensación de impotencia. Y me doy cuenta de cuánto ha cambiado todo. No fue fácil, no fue rápido. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en aceptar las limitaciones que otros querían imponerme. Pero algo dentro de mí se negó a ceder, a conformarse con menos de lo que merecía. Si algo he aprendido en este camino, es que el conocimiento, la preparación y la integridad profesional eventualmente prevalecen sobre los prejuicios, que nuestra identidad cultural, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en nuestra mayor fortaleza si sabemos valorarla y aprovecharla. A todos los que, como yo, han escuchado alguna vez que su español apesta o cualquier otra forma de menosprecio por su origen, les digo, no permitan que la ignorancia ajena defina su valor. Su conocimiento, su experiencia, su perspectiva única son invaluables. El camino puede ser difícil, pero la verdad siempre encuentra su manera de brillar. Y cuando eso sucede, cuando finalmente la verdad se revela, aquellos que alguna vez nos humillaron no tienen más remedio que reconocer su error. A veces incluso arrastrarse pidiendo perdón,